Recording is on. A ver si podemos hacer así. Para que quede más lindo hoy. Bueno, vamos a hablar de calidad, ¿sí? Una de las cosas, ya sea en cualquier servicio o cuando hay que hacer un producto, una de las cosas más importantes es medir la calidad, ¿sí? Especialmente en salud, porque el tema es que yo puedo tener, como ustedes saben, yo puedo tener un plantel de personal, de elementos, pero la calidad es mala, ¿sí? No solamente en lo que tiene que ver con los servicios, sino, por ejemplo, si yo hago un auto y el auto se rompe a los 2 minutos de que lo fabriqué, estamos hablando de una mala calidad, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace? La calidad mala rompe cualquier empresa o manda al fracaso a cualquier empresa, ¿sí? En los sistemas de salud es algo parecido, ¿sí? A ustedes mismos les ha pasado cuando les han dicho, no, no vayas a tal sanatorio porque en aquel sanatorio es terrible, ¿sí? O no vayas a tal hospital porque ahí la atención es malísima, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con la calidad. Entonces, el tema es que para medir la calidad, en realidad, o para ajustarnos o para estandarizar la calidad, existen lo que son las normas ISO, ¿sí? En general, todos, ya sean las empresas de las que ustedes crean, ya sea, no sé, Rolls-Royce, McDonald's y cualquier sanatorio y cualquier hospital, tiene que adecuarse a las normas ISO, ¿sí? Las normas ISO fueron creadas con el objetivo de facilitar la coordinación y ubicación internacional de normas internacionales y tiene que ver con la calidad, ¿sí? Bueno, ¿qué significa ISO? Viene de la palabra griego isos, que significa igual o uniforme. Esta palabra fue tomada por la Organización Internacional para la Estandarización, que se fundó en 1946 con el fin de crear un conjunto común de normas para la manufactura, el comercio y las comunicaciones, ¿sí? Como les dije, las normas ISO alcanza a todo, ¿sí? Son normas estándares de calidad. Entonces, es un poquito de historia. La tercera Asamblea General de ISO se celebró en 1955 en Estocolmo, Suecia. A principios de 1955 la ISO solo tenían 35 miembros y 68 normas, llamadas en ese momento recomendaciones porque no eran normas, no se las consideraba. Hoy tenemos 162 miembros y casi 20.000 estándares, o sea, 20.000 normas. Entonces, las ISO fueron evolucionando en 1979. Fue la primera norma de aseguramiento de calidad publicada por el British Management Institution. Bueno, en 1987, la familia ISO 9000, basada en BS 5750, son todas siglas que ellos le pusieron, ¿sí? Y publicada por la Organización Internacional de la Normalización. En 1994 se modifica la familia ISO de 9000, en 2000 la nueva versión ISO y en 2008 actualización. Y la última fue el del 2015. Esto fue para que ustedes tengan una idea de cómo fue evolucionando, ¿sí? Desde 1955 hasta 2015, que fue la última actualización. Como les dije, comenzamos con 60 normas, cuando quisimos acordar teníamos más de 20.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué aspecto incluyen? Énfasis en el contexto organización, tiene que ver con las organizaciones, ¿sí? Tiene que ver con el enfoque basado en riesgos, o sea, todo lo que, por ejemplo, ya sea vender una hamburguesa en McDonald's, ¿qué riesgos implica? Ya sea la atención en un hospital, ¿qué riesgos implica? Ya sea fabricar un auto, ¿qué riesgos implica? ¿Sí? El enfoque basado en procesos, todo es un proceso, así como les acabo de decir, hacer un auto tiene un proceso. La atención en un hospital también tiene un proceso, desde el momento en que un paciente ingresa a la guardia hasta que, bueno, queda internado en alguna sala. Tiene todo un proceso, ¿sí?
menos requisitos prescriptos, o sea que tiene que ver con todo, también los requisitos, menos énfasis en los documentos, gestión del cambio, gestión del conocimiento y mejoras, y énfasis en el logro de los resultados deseados para mejorar la satisfacción del cliente. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con calidad en realidad se manifiesta a través de la satisfacción del cliente, ¿sí? Porque yo puedo creer que estoy haciendo un servicio de calidad, pero cuando llega el cliente no lo percibe así. Y por supuesto todo esto ya lo vimos la semana pasada, no fue feriado la semana anterior, tiene que ver con el liderazgo, ¿sí? De los aspectos incluidos las necesidades de los usuarios, las encuestas realizadas por ISO, lecciones aprendidas, comentarios recibidos durante la revisión del ISO, el trabajo en sí, las normativas, las solicitudes de interpretación. Las normas ISO, a su vez, para su evaluación y el control de la calidad, tiene varios checklists de calidad. Muchas empresas los utilizan, estos checklists se les dan en este caso, a los beneficiarios del producto que nosotros estemos, o de la atención que nosotros estemos brindando, para evaluar la calidad, ¿sí? Por ejemplo, donde yo trabajo, generalmente se le manda una encuesta de calidad al paciente para que evalúe la atención, ya sea de un médico, de una enfermera, de un administrativo. Entonces se le manda una encuesta. En las habitaciones se le deja una encuesta para que llene a ver qué le pareció la atención de la camarera, de la enfermera, del médico, de la limpieza, ¿sí? Y lo mismo en varias empresas. Tienen encuestas de satisfacción de calidad para evaluar. Otros, por ejemplo, dejan abierto a comentarios, por ejemplo, en las páginas web, suponte Despegar, suponte. Entonces Despegar deja abierto comentarios, a ver cómo fue la atención, o por ahí de algún hotel, cómo fue la atención en ese hotel. Entonces uno opina. Y a veces uno cuando va a contratar, suponte que yo me quiero ir a Mendoza, quiero contratar un hotel en Mendoza, voy a buscar las opiniones, ¿sí? Que eso es lo que me da a mí la idea o eh, las opiniones o sea, la idea de calidad en base a las opiniones que realizaron los usuarios que estuvieron en ese hotel, suponte, ¿sí? O sea, hay diferentes formas de medir la calidad, como yo les dije, puede ser a través de encuestas, ya sea distintos tipos de encuestas telefónicas, encuestas por web, encuestas físicas, o sea, eso se las doy al paciente. Puede ser a través de la web, a través de las opiniones que dejo un espacio abierto, a través del libro, hay un libro de quejas, que eso también mide calidad, ¿sí? Etcétera. Entonces, ¿qué funciones cumple la norma ISO 9001? Establece los requisitos mínimos exigidos a una organización para implementar un sistema de gestión de calidad, ¿sí? Describe qué debe hacerse para implementar un sistema de gestión de calidad, no el cómo, ¿sí? Sino qué debe hacerse, no cómo hacerse. Muchos de los requerimientos deben ser documentados y controlados. Se orientan a los procesos y a su funcionamiento. Se refieren a cómo la organización hace su trabajo y no directamente al resultado de su trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que te dice es qué debes hacer para tener buena calidad. Entonces, ¿se relaciona con otras normas? Sí, porque tenemos las ISO, como les dijimos, también está en lo que tiene que ver en la comunicación, no solamente en lo empresarial. Por ejemplo, las 2015, que es fundamento y vocabulario, requisito del seguimiento de gestión de calidad, la gestión para el éxito sostenido, directrices para la auditoría de los seguimientos de gestión, o sea, tiene varias. Es un manual, digamos, que tiene varios apartados. Calidad, entonces, el grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo fabrico un auto, ¿cuál va a ser el requisito del auto? Primero que funcione, que me pueda trasladar, que sea seguro, después que sea cómodo, o sea, todo lo que una persona busca. Lo mismo, si yo me voy a hacer atender a un hospital, ¿qué voy a buscar?
que me atiendan rápido, que me hagan todos los estudios, que me atiendan bien, que yo tenga el tratamiento requerido, que salga curado, ¿sí? Entonces, sistema, conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan y gestiona actividades coordinarias para dirigir y controlar una organización. Esto ya lo vimos, es un repaso. Ahora, sistema de gestión en conjunto de elementos de organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Y gestión de calidad tiene que ver con gestión con respecto a la calidad. Hay algo que es muy importante. Sabemos que, lo vimos ya desde un principio, que cualquier actividad que yo realice en una empresa, o ya sea cualquier tipo de empresa, ya las vimos al principio. O sea, cualquier tipo de empresa nos referimos ya sea a desde que realizar productos, ofrecer un servicio, ya sean aquellas empresas que son onerosas o las que no, ¿sí? Todas siempre se están, digamos, influenciadas por la política, ya lo sabemos, las políticas implementadas en tal país, cual país, todo lo que tiene que ver con las normativas legales, no solamente, o sea, tiene como vimos, una situación externa y después está la situación interna. La situación interna de la empresa que tiene que ver, por supuesto, con todo lo que se necesita desde la contratación del personal, los elementos, edificios, etcétera, la normativa para que todo eso funcione, y todo eso hace lo que es el producto final, ¿sí? No solamente hacer el auto, sino que vos tenés que tener el personal idóneo para poder hacer ese auto, tenés que tener los elementos correctos para hacer ese auto, y dependiendo de lo que vos decidas, por ejemplo, lo vamos a comparar con una empresa de modas, tenemos una empresa de modas que por ahí utiliza para hacer un vestido una seda costosa traída de no sé dónde, y tenemos otra empresa que por ahí el objetivo es no hacer exclusivos únicos, sino que hacer por ahí de repente exclusivos a nivel masivo de forma más económica para que la gente pueda adquirirla. O sea, depende de los objetivos de la empresa, ¿sí? Entonces, en el caso de que yo tenga una empresa que sea con diseños exclusivos, ¿qué va a buscar? La calidad va, cuando entreviste o cuando realice una encuesta de satisfacción a sus clientes, va a buscar esto, va a buscar que se diga que son diseños exclusivos, que los materiales son extraordinarios, de buena calidad. Sin embargo, la otra empresa que no realiza el vestido de esta forma, ¿qué es lo que va a buscar? Que, bueno, que la prenda sea económica, que que esté al alcance de todos. O sea, si por Claro, ahí le dice, claro, que no son diseños exclusivos y que no son, digamos, únicos, no es el objetivo de la empresa, es el objetivo de la otra empresa, ¿sí? o sea, su ¿Entienden? objetivo no sería, claro, el objetivo de ese tipo de empresas no sería producir más en cantidad en vez de calidad. Claro, exacto, exacto, exacto. Por eso una de las cosas que las ISO no te pone las normas en el producto final, porque el producto final depende, como les dije, de las situaciones externas e internas de la empresa, de los objetivos de la empresa y después, porque ¿qué ocurre? Otra situación. Suponte que yo realizo tal auto con un, con una, con un eh, no sé cómo decirlo, pero suponte con un repuesto que viene de afuera. Suponte que el Estado me cierra las importaciones. Entonces yo ese producto que viene de afuera lo tengo que reemplazar por uno nacional. No va a ser lo mismo, pero va a funcionar. Entonces, ya ahí me cambió, ¿entienden? Entonces, por eso las empresas, como les dije, están influenciadas por todo lo que tiene que ver las políticas externas, económicas y políticas, y por todos los objetivos internos. Por eso las ISO no te habla sobre el producto final, sino te dice de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, en el caso de las dos empresas, te va a decir, bueno, usted para poder realizar el vestido, ya sea de buena calidad o el vestido de producción masiva que no tiene buena calidad, usted va a necesitar tantos empleados, va a necesitar un lugar limpio, va a necesitar tantas máquinas, va a necesitar el producto final, o sea, va a cumplir el objetivo de cada empresa. Por eso las ISO, como les dije en un principio, no actúa sobre el producto final, sino que actúa en el proceso, ¿sí? Por ejemplo,
más adelante vamos a ver auditorías, pero por ejemplo, nosotros acá lo que tenga que ver con el sistema sanitario, por ejemplo, tenemos al Hospital Italiano que tiene auditorías externas de la Joint Commission que aplica a rajatabla las ISO y que le dice cómo hacer las cosas, no el producto final, sino cómo hacerlo. Por ejemplo, te dice que para que no haya errores de medicación, la medicación ya debe salir preparada de farmacia. Entonces, vos por ahí te internás en el hospital italiano y los enfermeros ya reciben la medicación preparada, la pasan por un escáner para código de barras, para dispensarla o manufacturarla y luego la aplican, mientras que en otros lugares les llega el frasquito y lo tienen que preparar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la Joint Commission, que está dentro, es una organización internacional que mide de forma externa internacional la calidad de las instituciones que tenemos con Joint Commission. Está el hospital alemán, por ejemplo, que tenga conocimiento, y el hospital italiano. Entonces le dice cómo hacer las cosas. Te dice, para reducir el riesgo de errores de medicación, la medicación ya debe salir de farmacia preparada y rotulada. Debe llegar, porque la enfermera tiene 2 millones de cosas para hacer. Entonces hay algunos medicamentos que son, por ejemplo, en frascos, no sé, jarabes, eso, bueno, que sí queda a cargo de la enfermera, pero hay medicaciones que ya llegan preparadas, entonces ella solamente tiene que dispensarla y colgarla, nada más. Entonces de esa forma se evita errores en la medicación. En otros lugares, sin embargo, que no estén bajo las normativas de la Joint Commission, aplican lo mínimo, la mínima normativa de las ISO, y en este caso, bueno, se le da todo a la enfermera para que lo prepare y ahí sí pueda o no, si cumple con todos los correctos, puede tener errores de medicación, ¿sí? Por ejemplo, entonces, satisfacción del cliente, sabemos que es lo que mide la calidad y tiene que ver con la percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas de los clientes. O sea, lo mismo que yo les decía, si yo me quiero ir a Mendoza y yo busco un hotel y veo que hay muchas quejas, voy a buscar otro. Cuando yo encuentro otro y veo que hay muchas opiniones a favor, entonces posiblemente me incline para contratar ese hotel, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se basa en esto, en la percepción del cliente. Por supuesto que sabemos que la percepción del cliente es muy subjetiva. Lo que puede querer uno no justamente puede querer otro. Esto sabemos que existe como esta limitación, ¿sí? Pero de cualquier manera uno siempre se va a guiar por la mayoría. Vos podés tener 9 personas que estén satisfechas y una que no lo esté. Eso se indica buena calidad. Ahora, si vos tenés al revés 9 personas que no estén satisfechas y una que sí, te está marcando también que es mala calidad. Puedes tener, digamos, un 6 de buena calidad y un 4 que no. Siempre tenés un porcentaje que esté insatisfecho, ¿sí? Pero ese porcentaje tiene que ser menor, porque si es mayor es lo que te va indicando si tenés buena calidad o no. O sea, no le van a dar bolilla al 1, digamos, a nivel global, si van a ir a ver qué ocurrió con ese paciente. En general, cuando vos tenés una queja, tenés que ir a atenderla, tenés que poner gente para atender esa queja, pero en general 1 contra 9 que estén satisfechos te da que a nivel global es buena la calidad, ¿sí? Entonces, la certificación es el proceso voluntario por medio del cual una tercera parte, organismo certificador diferente al productor y al comprador, valida y asegura por escrito que un producto y o servicio cumple con unos requisitos previamente especificados, ¿sí? La certificación con una norma debe verse como un reconocimiento, pero nunca como un fin. En general, todo lo que tenga que ver con calidad tiene que estar certificado, ¿sí? Ya sea por un organismo externo, ya sea, por ejemplo, si el producto es realizar alimentación, tiene que haber una certificación de que esos productos elaborados son de calidad, ¿sí? En este caso, tiene que ver con la Secretaría de Alimentación, de Comercio y Ganadería, suponte. En el caso de las instituciones, bueno, también hay un organismo que rige instituciones privadas, y después está el Ministerio de Salud, que también tiene que ocuparse de lo que tiene que ver con la calidad,
Y también, por supuesto, todo esto se refuerza por auditorías internas y externas que se tienen que hacer. Y si son externas e internacionales, como ya les nombré, la Joint Commission te da un certificado de calidad del lugar, que todo eso, por supuesto, o sea, digamos, le da al centro un estatus de seriedad y de compromiso con lo que está realizando. Si lo mismo autos, si vos fabricas un auto, hay un centro regulador de la calidad, ¿sí? No ponerse que saques un auto, se rompan los frenos y termines matando a la gente, ¿sí? Bueno, todo eso, obviamente que dependiendo de qué rubro, qué área estés, se emite ese certificado de calidad teniendo en cuenta las normas ISO. Ahora, por supuesto, como les dije, todo esto tiene que estar controlado y se controla generalmente por auditorías. Lo serio y lo coherente es que la auditoría sea externa. Hay lugares que tienen auditorías internas, lo cual no es muy bueno porque obviamente si yo le estoy pagando a quien me está haciendo la auditoría, obviamente no me va a decir cosas me va a decir lo que yo quiero escuchar. Por eso generalmente las auditorías corresponden que sean externas. En el caso, por ejemplo, del Hospital Italiano tiene la Joint Commission, las auditorías. En el caso, por ejemplo, de un estudio, por ejemplo, si yo quiero estoy realizando un estudio de investigación, el ANMAT realiza una auditoría, un ente regulador externo, ¿sí? Y bueno, como les dije, en el caso de que hay ciertas instituciones que tienen auditorías internas, justamente no es muy creíble porque, como les dije, como se le está pagando, Swissmedica tiene auditorías internas, por ejemplo. Entonces, como les dije, la auditoría se La le dará... audi- Sí, Perdón, profesora, la auditoría interna puede servir como paso previo a la auditoría externa. también una empresa puede tener auditores internos que les pueda prever situaciones que solucionen antes de la auditoría externa, porque obviamente vos le vas a tener más miedo a un informe de una auditoría externa, internacional, digamos, o nacional, que a una auditoría interna. Pero la auditoría interna te puede llevar a solucionar problemas antes que el auditor externo, porque, a ver, por ejemplo, si yo tengo un estudio de investigación y realizo una auditoría interna, yo soluciono el tema. Ahora, si viene el ADMAT, que es una auditoría externa, me puede cerrar el centro. ¿Sí? El auditor externo puede emitir, dependiendo del ente regulador que sea, te puede cerrar el centro. Si vos realizaste una auditoría interna previa, podés salvar un montón de errores antes de que vengan el auditor externo y te cierre o te ponga digamos, alguna traba para cerrarte. Por ejemplo, el AFIP realiza auditorías cuando van por los negocios y te pueden cerrar los centros, que si vos por ahí realizas una auditoría interna lo puedes solucionar, ¿sí? Es que incluso para sostener la certificación ISO se hacen evaluaciones anuales. Claro, exacto, exacto, exacto. Pero hay lugares que en general tienen auditores internos y solamente se deja, espera que un ente regulador venga a auditarlo, ¿sí? En el caso por ejemplo, del hospital italiano, del hospital alemán, ellos no esperan al ente regulador, porque ellos ya tienen la contratada la Joint Commission. Entonces la Joint Commission tiene el auditor interno, la Joint Commission, que les da el certificado, y cuando viene el ente regulador, digamos, está todo cocinado ya, porque ¿qué van a tener? Excelentísimas informes, porque ya la Joint Commission los fue guiando a los estándares de calidad, ¿sí? Entonces, el certificado vale, en realidad tiene una validez por 3 años, ¿sí? Para obtener el certificado, una auditoría de certificación, auditoría que complementaría, si se requiere, en el mes 12, entonces empieza la certificación, al año una certificación, después hay un seguimiento de esa auditoría, digamos, a los 2 años, ¿sí? Continúa ese seguimiento y después se renueva a los 3 años. O sea que la auditoría, una vez emitido certificado, se espera para renovarlo 3 años, pero no es que
se hace de 3 años, se hace y a los 3 años se vuelve a ir al lugar, sino que al año hay empieza un seguimiento, ¿sí? ¿Está? Sí, Entonces, profesora. certificaciones permanentes de la calidad del producto, se garantiza que el producto que tiene el sello de calidad cumple en todos los requisitos de la norma técnica. Bueno, en este caso le puse colombiana porque lo voy a retirar. Porque esto lo saqué de un ejemplo de ellos. Y a veces ustedes saben que yo, en este caso le vamos a poner Argentina. Perdonen que no me di cuenta de esto. Ahí está. Bueno, entonces, las normas ISO, esta es el logo que ellos utilizan. Cuando ustedes lo vean, se van a dar cuenta que se refiere a esto, a los controles de calidad, ¿sí? Entonces, la adopción en un seguimiento de gestión de calidad es una decisión estratégica para una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. Es lo que yo les decía. Por ejemplo, el hospital italiano tiene en cuanto a calidad una base sólida, ¿sí? Porque tiene una guía, tiene normativas, tiene gente que se ocupa de la inspección del lugar. Entonces, cuando van los entes reguladores, esto lo ven como sumamente positivo, ¿sí? Porque además en el caso de la John Commission no es una auditoría interna, sino que es externa, es ajena, o en el caso del hospital alemán lo mismo, ¿sí? Los beneficios potenciales para una organización de implementar en un seguimiento de gestión de calidad basado en esta norma internacional son, entonces, 1, el enfoque al cliente, el liderazgo, que ya los vimos, el compromiso de las personas. Y cuando hablamos de compromiso de las personas, hablamos de compromiso desde los gerentes hasta los operarios, ¿sí? El enfoque a los procesos, o sea, en cómo realizar el producto o cómo realizar la atención en este caso, la mejora, o sea, siempre en el caso de que haya inconvenientes, mejorar. Por ejemplo, en el caso de enfermería, mejorar las técnicas, mejorar los tiempos, ¿sí? Organizar la atención en una sala, ¿sí? La toma de decisiones basada en la evidencia, o sea, dependiendo de lo que yo veo, es como si yo, por ejemplo, percibo que tengo una lentitud en la atención, en la respuesta al paciente, entonces eso es una evidencia, yo tengo que evaluar qué puedo hacer, un ítem de mejora, para responder rápidamente al paciente. Quizás va a requerir de contratar más personal, quizás va a requerir de alguien que organice mejor los tiempos, quizás va a requerir de, por ahí, quitar funciones, como por ejemplo una de las funciones que fue quitada para enfermería, por ejemplo, por el lugar donde yo estoy, y en muchos lugares, laboratorio. Antes nosotros sacábamos sangre, realizábamos hemocultivos, ahora lo realiza todo laboratorio, entonces te quitan funciones, te quita para que vos puedas tener más espacio para poder hacer las otras actividades, ¿sí? Y gestión de las relaciones, esto siempre es muy importante, porque si te llevas mal, esto ya lo vimos, pero es un repaso, ¿sí? Entonces, generalidades, enfoque a procesos. A ver, vamos de vuelta. Ay, qué tonta. Ahí vamos, ¿eh? Enfoques a procesos. Entonces, fuentes de entrada, procesos presentes, por ejemplo, en proveedores internos o externos, en clientes, en otras partes interesadas pertinentes. O sea, tiene que ver todo con, digamos, todos los proveedores, no sé, la matriz. Por ejemplo, si yo voy a hacer un vestido, como les decía, dependiendo de lo que yo decide, es la tela que voy a comprar, los empleados que voy a contratar, etcétera. Entrada también tiene que ver con la materia, la energía y la información. Por ejemplo, las formas de materiales, recursos, requisitos, ¿sí? Las actividades que tienen el punto de inicio y el punto final, ¿sí? Posibles controles y puntos de control para hacer el seguimiento del desempeño y medirlo, ¿sí? Como les dije, por ejemplo, veamos en el caso de un auto, yo veo la fuente de entrada,
que tiene que ver, bueno, con todos los materiales, la chapa, la pintura, etcétera, etcétera, los cables, no sé qué, la gente que lo va a realizar, los operarios, y después veo cuándo inicia el proceso de realizar un auto y el punto final que tiene que salir el producto realizado, ¿sí? Entonces, las salidas tienen que ver con esto, con la materia, la energía, la información, por ejemplo, la forma del producto, el servicio, ¿sí? La decisión. Y los receptores de las salidas, el proceso posterior, por ejemplo, los clientes internos o externos en otras partes interesadas o pertinentes. Y una vez que tengo el auto, venderlo y, por supuesto, observar que se venda y cuáles son los requerimientos de los clientes, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto también, que con el ciclo de planificar o el ciclo de gestión era actuar, planear, verificar y hacer, ¿sí? La toma de decisiones e implementación de acciones frente a las desviaciones detectadas, qué, quién, cómo y cuándo, dónde y cuándo, por qué, para qué. Planeamos la ejecución en el hacer para el logro de resultados esperados y la evaluación del cumplimiento de las actividades, recursos aplicados y obtenidos, ¿sí? Entonces, vamos a ver algo que es importante, que tiene que ver el pensamiento basado en riesgos. El pensamiento basado en riesgos es esencial para lograr un seguimiento, ¿sí? En la gestión de calidad eficaz. El concepto de pensamiento basado en riesgo ha estado implícito en ediciones anteriores de esta norma. Estamos hablando siempre de las normas ISO, recuerdan, ¿sí? Incluyendo, por ejemplo, llevar a cabo acciones preventivas para eliminar no conformidades potenciales, analizar cualquier no conformidad que ocurra y tomar acciones que sean apropiadas para los efectos a la no conformidad para prevenir su recurrencia. Es lo que yo les decía, anticiparse. En el caso de un producto, quizás, por ejemplo, es completamente distinto a un servicio, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la salud, ¿cuál sería un riesgo que me anticiparía? Por ejemplo, sería a la no espera en guardia mucho de un paciente, porque eso se puede prevenir. Atender la cantidad de elementos y recurso humano para que alguien que llegue a la guardia no tenga que esperar 3 horas, especialmente si tiene un riesgo importante. Eso se tiene que prevenir. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan este chico que salió de Gran Hermano, Cristian U, que llevó, no sé si ustedes vieron la noticia, que llevó al padre a una guardia y no había nadie quien lo recibiera, que le dieron una camilla y el señor falleció? ¿Ustedes lo vieron en la noticia esta, sí o no? Sí, profesor. Me comentaron. Bueno, entonces, por ejemplo, todo eso prevenirlo, que esté en guardia, que haya gente disponible para recibir las ambulancias, para recibir las personas, o sea que no es que, o sea, como que no queda como muy servicio de calidad darle la camilla al familiar y que el familiar pase a su... ¿Se dan cuenta que eso es que eso justamente no es calidad, digamos? O sea, todo eso se puede prever. Se puede prever, por ejemplo, los errores en medicación, se puede prever, o sea, todo lo que tenga que ver con problemas organizativos, por la tardanza, por ejemplo, la respuesta a los pacientes, por ejemplo, pero estamos hablando de salud, pero también si hablamos de servicios, de productos, también se puede prever, por ejemplo, si yo tuviera que hacer un vestido, que el vestido no, o sea, no se venda roto, que no se venda descosido, porque entonces, bueno, después pasaría lo que es la norma de segunda, pero no se puede vender como algo producto final de calidad, no es de calidad, sería de segunda en este caso. O lo mismo en los alimentos, que es mucho más delicado. Por ejemplo, si yo vendo quesos, que estos estén en buen estado, que no intoxiquen a nadie, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿volví de vuelta o repetí la...? Bueno, en relación con otras normas de sistemas de gestión, esta la tengo repetida. Objetos y campos de aplicación. Esta norma internacional especifica los requisitos para un seguimiento. Cuando una organización necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, ya sean legales y reglamentarios, aplicables, y aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación. Ustedes saben que, como les dije, al final lo que mide es la satisfacción del cliente, ¿sí? La opinión o, bueno, en el caso que nosotros sea a través de checklists, nosotros realizamos checklists o libro de quejas, incluidos los procesos para mejorar el sistema y el aseguramiento de la conformidad
con los requisitos del cliente y los legales, ¿sí? Todos los requisitos de estas normas internacionales son genéricos y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo o tamaño o los productos y servicios administrados. Como dijimos al principio, las normas ISO estandarizan a nivel internacional para todos, ya sean productos o servicios, ¿sí? O sea, las normas ISO tienen que ser tanto cumplidas por Ferrari, como por los Arcos, como por, digamos, el Johnson Johnson. O sea, hay algo que es internacionalmente estandarizado. Si los documentos indicados a continuación, una totalidad o una parte, son normas para consulta indispensable para la aplicación de este documento, que es el sistema de gestión de la calidad, fundamentos y vocabulario, ¿sí? Términos y definiciones. Para los fines de este documento se aplican los términos y definiciones incluidos en las normas ISO 2015. Términos y definiciones son relacionadas con la organización y liderazgo, que ya lo vimos, términos relacionados con la planificación, que también lo vimos, términos relacionados con soporte y operación, y términos relacionados con la evaluación del desempeño y con la mejora, ¿sí? Entonces, empecemos establecido por ISO para el sistema de gestión, el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el soporte, la operación, la evaluación del desempeño y mejora. Estos numeritos que ustedes ven es porque dentro del manual ISO son los apartados en los que se encuentran, ¿sí? Entonces, enfoque de gestión bajo, contexto de organización, liderazgo, planificación para el sistema de gestión de la calidad, el soporte, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora, ¿sí? Entonces, vamos con el contexto de organización. Requisitos de sistema de calidad según ISO 9001, 2015, comprensión de la organización y su contexto, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad y el sistema de gestión de la calidad y sus procesos, ¿sí? Tiene que ver con los factores externos y externos. Los externos están relacionados con los aspectos sociales, económicos, culturales de orden público, políticos, legales y o cambios tecnológicos. Estos se analizan con relación a la razón de ser la entidad. Esto es lo que yo les decía. Una organización siempre está afectada por lo que ocurre de forma externa, lo que son las políticas, en nuestro caso, de sanidad públicas, políticas y económicas, y por supuesto en lo que tiene que ver con los factores internos, aquellas situaciones que se dan dentro, ¿sí?, de la empresa. Entonces se basa en un análisis de la situación actual de la entidad, basados en la evaluación del ambiente, del control, los procesos, la planeación, los sistemas de información, los recursos económicos y el talento, ¿sí?, humano, entre otros. Como yo les decía, no es lo mismo que yo como sanatorio contrate, suponte, a estudiantes de medicina, si todos estudiantes de medicina, que si fuera, la calidad no va a ser la misma, que tuviera un sanatorio donde tuviera, suponte, médicos expertos, o otro sanatorio donde tuvieran una mix entre médicos expertos y estudiantes, ¿sí? En general siempre lo que se prefiere es el mix, tener médicos, estudiantes y expertos, o sea, tener los dos. Eso es lo que se prefiere como menor, ¿sí? Pero sabemos que hay lugares que por ahí, por abaratar costos, o reduce la mano de obra o baja la calificación de la mano de obra, y esto después se traduce directamente a lo que es la calidad, ¿sí? Entonces, factores de orden público, la seguridad, el entrenamiento, los factores políticos, cambios políticos, los factores estratégicos, la competencia, factores ambientales, catástrofes, por ejemplo, una pandemia fue una catástrofe, factores operativos que tienen que ver con la disponibilidad de los recursos, factores sociales, el desempleo, el desplazamiento, factores normativos, las nuevas leyes, que a veces sabemos que las leyes impactan. Por ejemplo, en el caso de que yo tenga que producir un producto, tenga que importarlo o exportar material, tiene que ver con esto que impacta directamente sobre el producto que yo estoy o que quiero vender en el mercado o que quiero realizar en el caso de que problema con las exportaciones. Los factores tecnológicos, nuevos desarrollos, a veces ocurren, por ejemplo, nuevos desarrollos, suponte que sale una nueva tomografía 5D, yo no la tengo, y obviamente no es lo mismo tener una tomografía 5D que tener una 3D, ¿sí? Los factores de financiamiento, políticos, económicos, los presupuestos, todo eso tiene que ver con, y después de los factores externos pasamos a los factores internos, tiene que ver con los recursos económicos, la reforma, los planes y programas, procedimientos, los procesos de la memoria institucional, desarrollo, el talento humano, la aplicación de la normatividad, todo interna, y el sistema de información tecnológico disponible que tengo en la institución, ¿sí?, que es lo que me va a modificar todo. Algo que es importante, y esto es cuando ustedes hagan sus trabajos,
Yo, recuerdan que les había dicho a ustedes que, ustedes de hecho me lo plantearon, que DAFO o FODA ya lo sabían. Siempre se tiene, cuando se realiza en la empresa, al principio o para evaluar la calidad, un FODA o un DAFO para ir previendo, ¿sí?, las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que tenemos. También hay otros check que tenemos, por ejemplo, el PESTEL, que el PESTEL tiene que ver con todo antes de que yo aplicar, por ejemplo, suponte, yo quiero montar una empresa, entonces lo primero que voy a ver es el sistema político y económico que tiene que ver con externo. Entonces yo antes de realizar un DAFO, que tiene que ver, un DAFO yo comparo, tengo la empresa y veo qué es lo que tengo interno y qué es lo que tengo externo. En un PESTEL directamente yo antes de realizar la empresa veo que si la política económica y políticas públicas y políticas en general son positivas para que yo pueda realizar tal o cual operación, tal o cual empresa, tal o cual, etcétera. Entonces el PESTEL tiene que ver con lo puramente externo. Suponte que yo soy, no sé, de Argentina y quiero poner una empresa en Estados Unidos. Lo primero que voy a ver es realizar un PESTEL para ver si se dan las condiciones económicas, políticas y públicas del país para poder yo aplicar mi empresa. Y luego realizo, sí, una FODA en lo que yo hago una comparación entre lo externo y lo interno de mi empresa. El benchmarking, que tiene que ver con toda la evaluación de los productos que yo voy a tener para esa empresa, ¿sí? Tiene que ver, por ejemplo, con lo que yo les decía. Si yo quiero, depende del tipo de tela, ya tiene que ver con algo más que para fabricar el producto, digamos, o en el caso de sanidad, tiene que ver con la cualificación o la calidad de los materiales, ¿sí?, de los cuales yo voy a equipar mi empresa. Y la evaluación de desempeño, que tiene que ver en sí ya con el seguimiento de cómo se va desempeñando no solamente recursos humanos, sino recurso material. Yo evalúo el desempeño de la colocación de la vía y también evalúo el desempeño de cómo funciona tal o cual catéter, ¿sí? Entonces, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Recuerden que las partes interesadas, que es la persona o organización que puede ser afectada por o percibirse a sí mismo como afectados por una decisión o una actividad ISO. Por supuesto que, como les dije, las normas ISO, si bien al principio eran recomendaciones, después quedaron siendo normas de estándares de calidad. En realidad, recuerden, son normas, no son reglamentos, porque recuerden que las normas son, digamos, enunciados generales, ya lo habíamos visto esto, mientras que los reglamentos son punitivos. O sea, puede que una empresa, por supuesto, las acate o no. En este caso de que no, cuando venga el ente regulador procederá al cierre o al pedido de la modificación, ¿sí? Entonces, se necesita la necesidad que se necesita, la expectativa que se espera y el requisito que se ha decidido satisfacer. Entonces, las partes interesadas, que sabemos que son externas y internas. En el caso de las externas tenemos la comunidad, los clientes, las entidades del Estado, ¿sí?, que son los entes reguladores, los proveedores, los competidores, y los internos son los empleados, la alta dirección y por supuesto los propietarios, ¿sí? Se entiende por shareholders, los grupos de intereses. Ustedes los han escuchado, los holdings. ¿Los han escuchado alguna vez? Seguro que sí. Vieron que a veces los nombran. Bueno, los stakeholders o holding, aquellas personas o grupos que tienen o reclaman tener derechos, intereses o propiedades de una empresa y sus actividades pasadas, presentes o futuras. O sea, tienen intereses en una empresa y sus actividades pasadas, presentes o futuras. Esto lo podemos transpolar también a económicamente, a los bonistas, ¿cómo era que se llamaban, chicos? Que compran a muy bajo costo los bonos. Fondos buitres. Los fondos buitres, gracias, Alex. Bueno, por ejemplo, que son gente que van a un país, ¿sí?, evalúan el estado del país y después, bueno, se aprovechan ese estado de ese país y después lo reclaman.
Eso, digamos, es a un nivel macroeconómico, ¿no? Pero también tenemos, por supuesto, que hay grupos de intereses que tienen basado en lo que es las acciones y etcétera, que también, por supuesto, van a querer que, si bien no son los dueños de las empresas, en realidad, o algunos sí pueden serlo, algunos son accionistas y, por supuesto, también desde afuera reclaman, ¿sí? Entonces, el contexto de la organización en el alcance tiene los aspectos internos y externos, los requisitos a partes interesadas, los productos y los servicios. Estas letritas que ustedes ven, 4.2, 4.12 o 4.1 es lo que aparece así en el manual de las ISO. Profesora, Entonces, ¿puede adelantar el PDF que nos quedamos en uno solo hace rato? yo estoy adelantando, ¿eh? ¿Dónde se quedaron? Generalidad desaparece. Sí, profe, a mí también. Ah, yo estoy re adelantada. Bueno, a ver, esperen que salgo de acá. A ver, porque a veces cuando lo ponía en toda la pantalla no adelantaba, ¿se acuerdan que me pasaba eso? ¿Ahí? ¿Se adelantó? Sí, profe, ahí se ve. Gracias. Claro. ¿Se acuerdan que yo por eso era que no lo adelantaba? Bueno, ¿contexto de organización se ve ahí? Sí, se ve. Sí, sí. A ver, ¿dónde habíamos quedado? ¿Esto lo vieron? Sí. Mm, Esto. No, ¿Contexto de la organización? nada de eso. Ah, mm. La escuchábamos solamente. Uy, ¿esto no lo vieron? El DAFO, el PESTEL, que lo mencioné. No. ¿Dónde habrán quedado? Ay, acá se quedaron. Bueno. Porque esto lo vimos recién, las partes interesadas, la comunidad del cliente, la entidad, esto lo vimos. El contexto, bueno, esto, aspectos internos y externos. Bueno, acá habíamos quedado en el alcance. Entonces, prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, las modalidades se fija móvil y escolta a personas con o sin armas de fuego. Esto tiene que ver con los medios tecnológicos y monitoreo de alarmas, ¿sí? Tiene que ver también con la parte de seguridad, ¿sí? El sistema de gestión integral de logística y química, por ejemplo, en este caso, bueno, son ejemplos porque los saqué de una charla, de un congreso en Colombia. Yo estuve en Colombia en el año 2014, donde, bueno, yo también fui de una charla que tenía que ver con la calidad de atención de enfermería y, bueno, de allí saqué esta charla, ¿sí? Esto, en la charla, que fue para la Organización Panamericana de la Salud, este congreso se realizó en Cartagena, pero la persona que dio esta charla era de Bogotá, ¿sí? Por eso yo saqué la charla de ahí, ustedes van a ver. Fue sacada de esta, no es mi charla tenía que ver con el trabajo de enfermería implícito, mientras que esta persona habló sobre las normas ISO. Entonces, ella, por ejemplo, dio un ejemplo, por ejemplo, las actividades de almacenamiento en Bogotá, así como transporte por carretera, o sea, que no solamente tiene que ver, digamos, con lo que tiene que ver con la atención en el lugar, sino que tiene que ver, por ejemplo, yo les voy a dar un caso de lo que tiene que ver con investigación. Nosotros en investigación tenemos que, ustedes saben que yo estoy en lo que tiene que ver con la aplicación de la vacuna, se le extrae sangre antes y después, a determinados momentos, para evaluar que esa vacuna ha creado los anticuerpos necesarios para defensa, en este caso, contra el COVID. Esas muestras de sangre que yo tomo, debo empaquetarlas, o sea, yo extraigo la sangre, se realiza la filtración por la técnica, en este caso de laboratorio, que extrae la sangre, realiza la filtración, y mi función es tomar todos esos tubos que ya, o sea, el suero, que es donde contiene en este caso los anticuerpos, y se empaqueta de una forma muy especial, con hielo seco, por lo cual yo tuve que hacer un entrenamiento, y esto, una vez empaquetado de la forma correcta, se envía a Estados Unidos. En nuestro caso lo enviamos a Indianápolis para ser analizado. Entonces, en nuestro caso, hay otros casos, por ejemplo, que no tienen los laboratorios en los lugares, entonces, por ejemplo, los hisopados, a veces hay que mandarlos a otro laboratorio. Entonces tienen que estar
etiquetados de formas correctas y para ser llevados al laboratorio. Eso también tiene que ver con la norma de calidad, porque si no se pierden las muestras. Suponte, en el caso nuestro, por ejemplo, de investigación, que es algo mucho más específico, generalmente cuando vos extraes sangre, extraes 10 centímetros cúbicos y dividís en 2 tubos. Mandás en un avión unas muestras y en otro avión lo que sería los otros 5 centímetros cúbicos, porque si vos mandás todo en un avión, se cae el avión, perdiste la muestra, y eso también es mala calidad. Vos tenés que prever que te pueden pasar cosas, ¿sí? Lo mismo los hisopados. Por ejemplo, por ejemplo, la Rural tiene su propio laboratorio acá, pero en el caso de que tenga que hacer un PCR, lo tiene que enviar a otro laboratorio. En ese caso, tienen abierto el micrófono. Sabri. ¿Me escuchas? Vos escuchás las voces del Señor. Vos mirá tu vida pasada, mirá tu vida en el Señor. Chiquis, Sabri. Vos calculamos. A Caro, escucha las medias, porque Caro es muy calentona. A Fabián también. Vos tenés que hacer de cuenta como si no estuvieras con nosotros, por más que estés con nosotros. No está con el chiquito. ¿Me están escuchando, chicos, o yo estoy hablando o no estoy hablando? Francisco. Sí, profe, se le profesora. escucha. Sí, se le escucha. Cerramos el micrófono a Sabri porque está con el chiquito que está conectado a la compu. Ahí Lina dice, profe, para elevar nuestro enojo, nuestra furia. Ahí está. Gracias. Entonces, como les decía, en el caso de investigación, por ejemplo, nosotros enviamos todas las muestras a Indianápolis y ¿cómo es un estándar de calidad? Si yo tomo las muestras, 10 centímetros cúbicos, lo empaqueto como corresponde, lo mando a un avión, el avión, no sé, se cae, perdió la maleta no sé dónde, ya está. No tengo cómo identificar los anticuerpos que fueron extraídos de esa persona. Y esa persona tiene derecho a enojarse porque esa persona va a venir y me va a decir, bueno, quiero saber cuántos anticuerpos tengo, porque yo me estoy aplicando una vacuna, estoy como voluntario y quiero saber cómo funciona. Entonces, lo que se hace en ese caso es, se toma un estándar de calidad, es tomar la muestra, dividirla en dos, enviar una en un avión, enviar la otra en un avión. Si se pierde una, están las otras, ¿me entienden? Y lo mismo tiene que ver, por ejemplo, en cualquier servicio, tiene que ver, por ejemplo, si yo transporto por la ruta productos, si yo transporto químicos, si yo transporto, también tiene que ver con la seguridad en el lugar, ¿sí? Suponte que yo estoy en cualquier sanatorio que ustedes creen y de repente entra una persona armada, tiene que ver también con toda la seguridad, ¿sí? De lo que implica eso. O sea, sabemos que en los sanatorios también hay gente. Bueno, actualmente nosotros, por ejemplo, tenemos la seguridad interna del lugar y viene la policía metropolitana, ingresa a los sanatorios y da vuelta por todo el sanatorio para ver que todo esté en orden. Los hospitales públicos ocurre lo mismo, está la policía, dependiendo de qué, federal o metropolitana, y dan vuelta por dentro del sanatorio, evaluando, ¿sí? Todo eso también tiene que estar previsto. La seguridad, ¿sí? Entonces, entradas y salidas, secuencia de interacción, criterios y métodos para asegurar la operación eficacia y del control, recursos y su disponibilidad, abordar riesgos y oportunidades, evaluar e implementar cambios y mejorar, ¿sí? Todo eso tiene que ver, esperen que ya los voy a mandar a un recreo, porque esto es agotador este tema, perdón. ¿Qué es un proceso? Un proceso en conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. Es lo que yo les decía, yo comienzo el auto, realizo todo un proceso hasta que el auto sale hecho. Les muestro las imágenes, miren, esto se está tratando de modificar. Miren, Depto A, requisitos para las partes interesadas, Depto B, políticas y objetivos, Depto C, planificación de procesos, Depto D, realización de los servicios previstos, y miren esto. Depto A, B, C o D, fíjense en cómo hay diálogo entre ellos, requisitos de los elementos de entrada, vínculo de los procesos a través de los departamentos, resultados eficaces y eficientes. Bueno, actualmente las empresas se manejan de esta forma, ¿sí? Cada uno por su lado. Pero, por ejemplo, hay una política que se está implementando. Aquí en Argentina, la primera empresa, no sé si yo no conozco otra, va a ser Scania. Scania va a realizar una oficina en donde va a quitar esta forma de separación que tiene, las va a quitar. Esto se está actualmente realizando. Y se va a poner
digamos, escritorios en donde puedan todos comunicarse. Y una de las situaciones es que el escritorio no es de nadie. O sea, la persona que llega ocupa el escritorio hoy A, mañana hoy B, pasado C. O sea, las personas van a tener un locker en donde van a dejar sus cosas y todos los días van a ir con sus cosas al escritorio que esté disponible y se van a sentar. O sea, no van a tener un escritorio fijo, no van a tener un lugar fijo, sino que va a ser como un salón grande en donde va a haber varios escritorios y donde se van a, con el distanciamiento, por los ruidos y todo lo demás, donde se van a posicionar, pero van a tener una apertura entre ellos para poder verse, acercarse, hablar. Y esto es una nueva metodología que en este caso, bueno, sabemos que Scania es una empresa europea, va a aplicar porque dice que beneficia no solamente las relaciones, sino que mejora todo lo que tiene que ver con el proceso. Por ahora, la única que lo va a implementar, que está en este momento realizando todas las modificaciones a las plantas, es Scania, ¿sí? El resto no, el resto trabajan todos por sí. Se cree que esto beneficia muchísimo. Bueno, son las 9. ¿Quieren ir a un recreo? Sí, profesora. Sí, Sí, bueno, profesora. nos vemos 9:25. ¿Está? Ok. Bueno, profe. Muchas gracias. Ok, profe.